Isaías 40, fortaleza divina revelada para los que confían en el sagrado plan de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, una sombra de desolación cubría el pueblo de Israel, que ya no podía recordar la grandeza de su hogar, Jerusalén. Llevados cautivos a Babilonia, sus corazones se hallaban desgarrados entre las ruinas de su identidad y el eco lejano de las promesas de Dios. En medio de ese desierto de desesperanza, se oía una voz poderosa en el silencio, como un amparo divino que clamaba: «Preparad camino a Jehová». Isaías 43. Un grupo de israelitas, hombres y mujeres, se reunió en las cenizas de una ciudad que había sido su hogar. Aunque sus rostros reflejaban la tristeza y la pérdida, había una chispa de anhelo por el consuelo divino. Uno de ellos, un anciano de su comunidad llamado Eliakim, se hizo paso entre la multitud con la mirada serena y el corazón ardiente por su fe. Había dedicado su vida a conservar las historias del pacto eterno de Dios con su pueblo, el que tiene en alto los cielos y los crea, comenzó a decir Eliakim, elevando su voz por encima de los murmullos de desánimo. Nuestro Creador ha prometido que nunca nos abandonará. Él está con nosotros en este desierto. Las palabras resonaban como un eco distante de esperanza, recordando a los jóvenes el poder y la grandeza de Dios. Miren a las estrellas, los cielos, Él las formó. Isaías 40, 26. En esas referencias, la atmósfera comenzó a vibrar, como si la tierra misma respondiera al clamor del anciano. Sin embargo, el dolor de sus circunstancias todavía pesaba sobre el ánimo de muchos. ¿Cómo podemos sostener nuestra esperanza en un Dios que podría parecer distante?, cuestionó Benjamín, un joven de ojos ardientes, quien había sido testigo de injusticias y sufrimientos. Sus dudas se escurrieron entre la multitud, dejando un aire tenso donde los lamentos se entremezclaban con las promesas divinas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, replicó Eliakim, su voz dotada de más firmeza. Nos fortalece en la debilidad y renueva nuestras vidas. Aquellas palabras como un bálsamo ayudaron a sanar corazones afligidos, pero las inquietudes no se fueron tan fácilmente. El pueblo debatía. ¿Podían realmente aferrarse a esas promesas en medio de tanta tristeza? La desesperación parecía pronta a sofocar la fe. Sin embargo, Eliakim, consciente de este dilema, recordó el antiguo relato de cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. La historia de nuestra redención no termina aquí, instó. Así como Él estuvo con nuestros antepasados, también estará con nosotros hoy y siempre. No perdáis la esperanza. A medida que compartía la historia, la luz de la esperanza comenzó a iluminar las miradas cansadas, dejando entrever un destello de resurgimiento. Los murmullos de inseguridad comenzaron a convertirse en un canto de anhelo colectivo y fervor. El pueblo, aún sumido en sus preguntas, sintió la realidad de la intervención divina sobre ellos, y sus corazones resonaban en un clamor unificado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La narración quedó suspendida en el aire, mientras la expectación llenaba el espacio entre los israelitas. Tendrían que decidir si confiarían en la voz de su Dios, cuya fidelidad había guiado sus pasos en el pasado. El clamor resonó en un ecosistema que parecía indiferente, mientras sus corazones buscaban la redención que anhelaban. ¿Recibirían respuesta en medio de sus oscuras aflicciones? El futuro de Israel pendía de un hilo, listo para ser tejido por la mano providencial de Dios. En el silencio que siguió al clamor de la multitud,
Un aire de expectativa se empezó a tejer entre los israelitas congregados. Cada mirada parecía buscar en el rostro de Eliakim la respuesta a su angustia, como si de él emanara una luz que podría disipar la oscuridad que oprimía sus almas. El anciano sintió el peso de las esperanzas depositadas en él, y en su corazón, una llama de revelación comenzó a avivarse. ¿Qué hará Dios para liberarnos de esta oscuridad?, preguntó Miriam, una madre de rostro cansado mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Su voz tembló, revelando el anhelo de un futuro mejor. ¿Acaso no ha olvidado Dios a su pueblo?, susurró, y su inquietud se esparció entre los presentes. Eliakim, consciente de la batalla espiritual que se libraba en ese momento, cerró los ojos y pronunció una oración silenciosa. Dios de nuestras promesas, danos palabras de aliento, pidió en su corazón. Luego, con voz firme, respondió: El Señor no ha olvidado a su pueblo. Más bien, está trazando un camino que, aunque no comprendamos, es perfecto y lleno de su gloria. Mientras Eliakim compartía, una nube oscura se cernía sobre la tierra, simbolizando las angustias de Babilonia. Pero entre los susurros de la multitud, una voz se alzó, clara y resonante. Era Benjamín, quien, tras procesar las palabras de Eliakim, interrumpió: ¿Dónde está el Dios que prometió liberación y restauración? ¿Dónde están las señales de su amor? Su voz, llena de desafío, provocó murmuros de inquietud entre los oyentes. Eliakim, viéndose ante una comunidad dividida entre la fe y la duda, no dudó en reafirmar: Nuestro Dios se manifiesta en su tiempo, con poder y majestad. No estamos solos en esta prueba. Él renueva nuestras fuerzas como las del águila. Isaías 40:31. Así, mientras las palabras resonaban como un eco divino, un viento suave y fresco sopló entre los israelitas, trayendo consigo una sensación de esperanza. La atmósfera se impregnó de un nuevo fervor, como si un susurro celestial les hubiese declarado: No temáis. La angustia comenzó a ser sustituida por un fervor renovado, un clamor más fuerte en la multitud. Escuchad, el tiempo de la liberación se acerca, proclamó Eliakim, excitado por la balanza del ánimo entre la fe y la desesperación. La voz que clama en el desierto no es solo un testimonio, sino una promesa que apunta al cumplimiento del plan soberano de Dios. Pronto, nuestro Redentor se manifestará a los que le buscan. Las luces de los cielos se encendieron, como si el mismo Dios empezara a responder con señales. Algunos comenzaron a recordar las historias que sus ancestros habían contado. Las narraciones del maná en el desierto, del mar abierto, de la victoria sobre sus enemigos resonaban nuevamente, fortaleciendo su esperanza. Entonces, en medio de la multitud, un hombre desconocido surgió. Sus ojos, llenos de un fuego sagrado, miraron a Eliakim, y con voz firme, dijo: El tiempo ha llegado. Aquellos que claman en la desolación pronto verán el cumplimiento de las palabras proféticas. La gloria del Señor se manifestará, y todo ojo lo verá. La expectación fue palpable, como si una brisa poderosa anunciara la venida de algo grande. Eliakim sintió en su corazón que la revelación comenzaba, que el eco de las promesas de Dios resonaría en el horizonte. Escuchad bien, pronunció Eliakim, lo que Dios está preparando no solo afecta a nuestro presente, sino que transformará la historia de nuestra redención. El tiempo de la promesa se acerca, y mientras el murmullo de fe comenzaba a elevarse, la comunidad de Israel se unió en un solo clamor, un espíritu de anticipación llenando sus corazones. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Eliakim sabía que una sombra permanecía, implícita en la grandeza de lo que debía venir. Pero lo que todavía no saben es cómo esta historia de redención cambiará su entendimiento sobre el sacrificio y el amor del Altísimo. Con el clamor resonando en el aire como un eco de esperanza, Eliakim sintió que la urgencia del momento lo empujaba a revelar más. La multitud, ahora con los corazones palpitando al unísono, aguardaba el susurro de Dios que podría cambiar su destino. El Señor ha estado en silencio, pero no en su lejanía.
comenzó a declarar Eliakim con fervor renovado. Así como dice en el libro del profeta Isaías, el que da al cansado fuerza, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Tal vez hoy sientan su fuerza apagada, pero el Todopoderoso levantará su estandarte. Él no permite que su pueblo caiga bajo el yugo de la desesperanza. Él es nuestra luz en la oscuridad. Las palabras fluyeron con una portentosa unción, y las expresiones de los presentes comenzaron a cambiar. La preocupación en los rostros se tornó en un atisbo de fe, como si un velo se estuviera levantando, revelando un horizonte nuevo. Pero de repente, el murmullo se tornó en un silencio ante la llegada de una figura sorprendida. Una mujer de cabello despeinado y manos temblorosas, vestida con harapos, se acercó lentamente. Era Abigail, cuya voz traía un eco de historia. ¿No es cierto que hemos claudicado ante nuestros ídolos?, expresó Abigail con pesar. ¿Cuántas veces hemos buscado consuelo en lo que ni siquiera puede oír nuestro lamento? Pero en este tiempo de crisis, yo me he encontrado suplicando a aquel que no me ha abandonado. Eliakim la miró intensamente, reconociendo en ella una chispa del fervor divino. Amiga, tu búsqueda ha llamado la atención del Altísimo. Él escucha el clamor sincero de los corazones quebrantados. La razón de nuestra prueba es que Él anhela un pueblo que se vuelva a Él con todo su ser. Recuerda, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. Con cada palabra, la confianza se hacía más diáfana entre los congregados. Los brazos que antes estaban cruzados se levantaron, buscando alcanzar el cielo. La oscuridad del entorno pareció desvanecerse, dejando espacio para una luz que brillaba con intensidad. En esos momentos de fervor y oración, el cielo pareció abrirse lentamente, como si Dios mismo estuviera listo para tocar al pueblo de Israel. Sin embargo, en la penumbra, una sombra inquietante acechaba, similar a la bruma de los temores que aún acechaban las mentes de muchos. En la distancia, un oscuro susurro parecía acechar, como un recordatorio de la oposición que siempre acompaña a los que buscan la redención. Eliakim, con una mirada firme y prevalente, sintió que Dios le revelaba una pieza crucial del rompecabezas divino. Recuerden bien, la venida de la gloria de Dios traerá consigo pruebas que deben ser superadas. La verdadera liberación requiere confrontar aquello que nos ha mantenido cautivos, no solo en lo exterior, sino también en lo profundo de nuestros corazones. Pronto, aun aquellos que se asocien con su caída sentirán la distancia de la gloria. Mas en lo último de los días seremos restaurados. Escuchad, oh Israel. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La multitud se llenó de un fervor renovado, pero la inquietud de lo desconocido comenzaba a traducirse en el aire, pulsando en sus almas y haciéndolos cuestionar la magnitud de los sacrificios que aún debían enfrentar. Eliakim, aún así, reforzó su declaración con el poder de las Escrituras, sabiendo que el camino hacia la redención no sería sencillo. Así que preparad vuestros corazones, porque en esta travesía venidera, descubriremos que el sacrificio de hoy es la clave para la glorificación de mañana. La historia de nuestra redención se vuelve más clara ante nuestro entendimiento. ¿Estamos listos para recibir la gloria de Dios aún a través de pruebas difíciles? Y así, mientras la vibración de Faustos murmullos llenaba el aire, un nuevo misterio se cernía sobre la reunión. Eliakim sabía que aún quedaba más por revelarse. El propósito de Dios se desplegaría con una fuerza inesperada. Quizás, todavía había secretos sobre cómo el Creador transformaría sus corazones y sus vidas, aunque en su camino hubiera sacrificios que jamás habrían imaginado. En la atmósfera electrificada por la expectativa, las palabras de Eliakim resonaban con un eco de verdad, guiando a cada uno hacia la esencia de la esperanza. La multitud, unida en un clamor colectivo, sentía como el peso de la oscuridad se aliviaba, aunque los vientos de la inquietud aún soplaban en sus corazones.
Un profundo silencio se apoderó del lugar. Los ojos de los presentes se alzaron al cielo, buscando la respuesta a sus súplicas. Fue entonces cuando un estruendo distante, como el sonido de un trueno, comenzó a resonar. La tierra tembló levemente bajo sus pies, y las miradas se encontraron, llenas de asombro y un tembloroso temor. ¿Qué significaba aquella manifestación de poder? Eliakim, percibiendo la inquietud en la multitud, se mantuvo firme, convencido de que el poder de Dios estaba a punto de manifestarse. «No temáis», proclamó, «porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Isaías 43:2. Sepan que estas pruebas son como el fuego de la fragua que purifica el metal, y así, nuestra fe será fortalecida. A medida que sus palabras penetraban en los corazones, una energía renovada comenzó a fluir. Los hombres y mujeres se miraron, comprendiendo que eran parte de una historia que iba más allá de su sufrimiento, un relato de redención que Dios había tejido en el tiempo. Sin embargo, en medio de esa transformación, una figura oscura se cernía, esperando con una astucia que helaba la sangre. De repente, el viento sopló con una fuerza inesperada, trayendo consigo un susurro que parecía un mensaje de advertencia. Se podía sentir la presencia de los adversarios, acechando en la sombra. Aquellos que se oponían al plan divino estaban cada vez más cerca. Eliakim sintió en su espíritu que la prueba estaba por ser mayor, y por ello, su voz se levantó aún más en un clamor decidido. Hermanos y hermanas, no podemos dudar. Estamos en el momento en el que se decidirá nuestro destino. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Nos enfrentamos a la oscuridad, pero el Señor es nuestra luz, y en Él hallamos la esperanza y la redención. Cada prueba que afrontemos será una oportunidad para revelarle al mundo la grandeza de nuestro Dios. Mientras las palabras resplandecían en el aire como aroma de incienso, una conversación silenciosa comenzaba entre los presentes. Miradas de determinación se intercambiaban, confiando en que la victoria era segura, si se mantenían unidos. Pero en lo más profundo, la sombra que vigilaba su congregación era un recordatorio constante de que el camino no sería fácil. Eliakim lo sabía, y con un susurro divino en su corazón, anhelaba que ellos también lo sintieran. Justo cuando las esperanzas comenzaban a elevarse, Eliakim vio entre la multitud a un joven con lágrimas en los ojos. Su corazón se apretó al ver su angustia. Se detuvo un momento y se acercó. «Hijo, ¿qué te aflige?», le preguntó con compasión. «Maestro, tengo miedo», respondió el joven quebrantado. «He visto el sufrimiento de nuestro pueblo, y dudo que podamos resistir lo que está por venir». Eliakim lo miró fijamente, recordando que tenía que ser portador de la esperanza. «No temas», le dijo. «Recuerda lo que el Señor ha prometido. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente». Salmos 91:1. Tu confianza en Dios es la clave. Hoy, tomemos esa confianza y convirtámosla en acción. Todo el que confía en Él, verá la gloria de Dios. Un murmullo comenzó a propagarse en la multitud, un fuego de fe avivándose entre ellos, mientras la sombra que los perseguía giraba descontenta. El tiempo de la revelación se acercaba, y Eliakim sabía que el cielo estaba a punto de responder. Sin embargo, en medio de la creciente luz, un presentimiento lo envolvió. La batalla estaba por comenzar, y el clamor de una victoria prometida dependía de su disposición a confrontar lo que estaba por venir. «El tiempo de la cosecha se aproxima», murmuró en su interior, y así como el labrador espera con ansias, así debemos estar listos para lo que Dios traerá en medio de las tormentas. ¿Están listos, pueblo fiel, para la prueba que definirá nuestro futuro? Mientras la multitud respondía con un sí resonante, Eliakim entendió que la revelación más profunda del plan soberano de Dios estaba aún por llegar.
¿Qué secreto desvelaría el cielo ante ellos en el momento crucial de su necesidad? La pregunta permanecía en el aire, como un eco de espera, y el destino de un pueblo pendía de la balanza de la fe. La atmósfera se tornó pesada y electrificada. En medio de los murmullos la multitud parecía un mar en agitación, cada rostro reflejando el deseo de respuesta y la necesidad desesperada de salvación. Eliakim sintió que el aliento del poder de Dios los envolvía, aunque aún había inquietud en sus corazones. Fue entonces cuando, en la distancia, se escuchó un retumbar, más cercano esta vez, como si la misma tierra respondiera al cielo. Con la firmeza de un profeta, Eliakim levantó sus manos, su voz resonando como un clarín. Mirad, el Señor se levanta en ayuda nuestra, como es prometido en su palabra. Alza al hombre que te aplasta, y redime a los que piden ayuda. Salmos 86:4. Hoy el cielo no guardará silencio, y la gloria de Dios será revelada entre nosotros. Cada corazón atento vibraba con sus palabras, aún con el eco del miedo palpitante. La sombra oscura que había acechado se disipaba con la luz de la fe renacida. Pero justo en ese momento, una figura se acercó desde el borde de la multitud. Era un anciano de aspecto austero, con una mirada que hablaba de antiguas vivencias. Se abrió paso entre el grupo. Su voz temblaba como las hojas de un árbol sacudido por el viento. «Eliakim», exclamó el anciano, «no estamos solos en esta lucha. Hay un mensaje del Altísimo que prepararé para ti. Mientras clamas, hay una respuesta en el cielo, pero también hay un desafío. El adversario no se detendrá hasta que vea tu caída». Eliakim sintió un fuerte escalofrío al escuchar las palabras del anciano. Estaba consciente de que la batalla espiritual no se libraba solo en el plano físico. El enemigo deseaba sembrar la duda en el corazón de los justos. En medio de esa revelación, dirigió su mirada a la multitud nuevamente, buscando encender aún más el fuego de la confianza en el Señor. Temer no es de los valientes. Cuando miramos a nuestro alrededor, la oscuridad nos aprisiona, pero vemos que su luz brilla en medio de la noche. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? El Señor es el Dios eterno. Isaías 40:28. No se renueva su poder con aquellos que confían en Él. Elevemos nuestras oraciones porque el cielo se abrirá. El viento trajo un murmullo de esperanza. La multitud se unió en oración ferviente. Las manos se levantaron, y una ola de fe brotó entre ellos como un río de agua viva, clamando por la intervención divina. Eliakim, mientras miraba esa unidad, sintió el peso del llamado sagrado. Se podía sentir en la atmósfera el anhelo de un milagro, pero de pronto un grito rasgó el silencio alertando a todos. «Mirad, el adversario se acerca». Desde un alto barranco, figuras encapuchadas se perfilaban, avanzando con paso decidido. Eliakim, sintiendo que la tensión espiritual había escalado, supo que las palabras de aliento eran más necesarias que nunca. «Pueblo, mantengan la fe. Sé joven y tienes muchas fuerzas. No te canses, porque el poder de Dios se manifiesta en los débiles». Corintios 12:9. Hoy, declaramos victoria sobre toda fortaleza que se levante contra nosotros. No temáis, porque Dios ha prometido ser fuerte en nuestras debilidades. Con la fe ardiente la multitud no se movió. Eliakim percibía que su clamor era un eco que resonaba en los cielos, como si cada palabra pronunciada abriera un canal divino para la manifestación de lo que estaba por venir. Pero justo en ese instante crucial, una voz sobrenatural se oyó en lo profundo de su corazón, revelando una verdad indescriptible. El verdadero desafío se presenta no solo frente a la oscuridad, sino en la decisión de demostrar su luz. La tierra que anhelan se aproxima, solo los que tienen fe la verán. Y así, la multitud guardó silencio, con los corazones palpitando, a la espera de la respuesta que desvelaría el plan soberano de Dios en ese momento decisivo. ¿Qué fantástica revelación traería la luz divina sobre ellos en la próxima batalla? La tensión crecía, y el misterio se hacía palpable. El cielo estaba a punto de responder, y la historia del pueblo de Dios estaba por cambiar para siempre.
El susurro del viento se convirtió en un clamor, un eco de la advertencia que resonaba en el corazón de cada hombre y mujer en la multitud. Cada mirada se encontraba fija en Eliakim, quien, sintiendo el peso de las expectativas, proseguía en su declaración de fe. Aquellos que confían en el Señor son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmos 125:1. Con cada palabra, Eliakim buscaba infundir en su pueblo la verdad de la promesa divina. Aunque las sombras de la desesperanza se cernían sobre ellos, la luz de Dios estaba más cerca de lo que imaginaban. Los contornos de las figuras encapuchadas se volvían más definidos y amenazantes, pero Eliakim, tomando valor, miró hacia arriba al cielo, donde las nubes se aglomeraban en un espectáculo amenazante. Oh pueblo, recordad lo que el Señor ha prometido, pues cuando pase por las aguas estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarán. Isaías 43:2. Hoy, no estamos solos. La mano del Altísimo se mueve en nuestro favor. De repente, el anciano que había advertido a Eliakim dio un paso adelante, sus ojos brillando con sabiduría antigua. Escuchad, hijos de Israel, el cielo no responde solo a nuestras palabras, sino a la fe que mueve nuestras acciones. ¿Qué pediréis al Señor en este día de batalla? La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. La multitud comenzó a murmurar entre sí, el miedo tornándose en un ferviente anhelo de actuar. Juntos, comenzaron a elevar clamores hacia el cielo, voces unidas como un solo coro levantando un estandarte de esperanza. Eliakim sintió una chispa de poder espiritual encenderse en su interior, mientras resonaba entre ellos la promesa de que Dios no olvidaría a su pueblo. Sin embargo, justo cuando la multitud parecía encenderse, un fuerte estruendo sacudió el suelo, como un tremor de desafío. Las figuras escondidas en la penumbra, ahora más visibles, comenzaron a avanzar en formación. Eran un grupo de guerreros, con ornamentos y armaduras que relucían con una oscura maravilla. Eliakim asintió, comprendiendo que la confrontación era inminente. Manteneos firmes, no temáis. Cuando el enemigo se levante como una tormenta, el Señor levantará un estandarte contra él. Isaías 59:19. Con esas palabras de exhortación, Eliakim dirigió a la multitud hacia la dirección de sus adversarios. Con cada paso que daban, la confianza brotaba de sus corazones, pues se manifestaba la luz del Altísimo. La atmósfera se tornó electrificada, y una voz resonó en el corazón de Eliakim, revelando un secreto profundo. La gloria de mi pueblo será restaurada, pero deben tener el corazón dispuesto y la fe inquebrantable. Aquellos que levanten su voz en oración, verán la salvación de Dios. Las palabras reverberaban como un eco celestial, y Eliakim supo que el momento de actuar llegaba. A medida que se acercaban al punto de encuentro con sus adversarios, las sombras de la noche empezaron a disiparse ante la radiación de fe que emanaba de la multitud. Recordad, continuó Eliakim, lo que el Señor dijo, yo pelearé por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Con cada paso, la fe que una vez fue temerosa, se convertía en valor glorioso. El anciano, ahora a su lado, formó un círculo de oración en medio del tumulto, y todos se sostuvieron las manos, creando un vínculo de unidad que reflejaba el corazón de Dios. En ese crisol sagrado, la verdad eterna se dio a conocer. La victoria no residía en sus fuerzas, sino en la confianza en el Señor, quien había prometido jamás desampararlos. Sin embargo, justo cuando todos se preparaban para enfrentar al enemigo en total entrega de fe, una niebla oscura apareció repentinamente, engullendo el terreno y oscureciendo la claridad de su misión. El viento aullaba, y en la penumbra, se dejaba sentir el frío aliento del adversario, que no se rendiría con facilidad. La multitud, invadida por un instante de confusión, miraba a su líder, esperando que Eliakim hablara de nuevo. Con el corazón palpitante y la voz llena de poder, sintió el pulso del cielo y,
Aunque la oscuridad parecía haber ganado una ventaja, quedó claro que el verdadero plan de Dios estaba por revelarse. Pueblo mío, la batalla pertenece al Señor. Estad listos, porque este día marcará el comienzo de un nuevo amanecer en nuestra historia. Viene la salvación, y así, en medio de la confusión, aguardaron la intervención divina, con la promesa latente de que la revelación del plan soberano de Dios estaba más cerca de lo que pensaban. ¿Quién se alzaría en defensa de su pueblo? La respuesta divina resonaría pronto en el corazón de cada creyente. La niebla oscura se espesó, como si una cortina de luto hubiera caído sobre el campo. Los corazones de los hombres y mujeres temblaban con cada susurro del viento, el cual traía consigo un mensaje de advertencia y al mismo tiempo un llamado a la fe. Eliakim, sintiendo la presión del momento, se armó de valor y miró a su alrededor. Las caras de su pueblo, marcadas por la ansiedad, se despejaron al percibir su determinación. Acordaos, oh pueblo, que no hemos sido abandonados en la oscuridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Proclamó Eliakim, su voz resonando a través del denso velo de niebla. La multitud, aún temerosa, comenzó a recordar la fidelidad de Dios, aquel que había llevado a sus padres a través del desierto y les había prometido la tierra de abundancia. Las figuras encapuchadas avanzaban, ahora como sombras amenazantes, pero en su interior, Eliakim sentía el despertar de una promesa. No tenemos que temer a su espada porque el Señor peleará por nosotros. Éxodo 14:14. En ese instante la niebla pareció disiparse, y su pueblo, al escuchar aquellas palabras, comenzó a unirse en oración ferviente, pidiendo la intervención del cielo. El anciano que había guiado a Eliakim se puso de pie nuevamente. Recordad el pacto del Señor con nosotros. No somos huérfanos en esta batalla. Así como el gallo canta en la mañana, así canta la esperanza en nuestro corazón. Las voces se entrelazaron como un canto, y la oscuridad fue permeada por un brillo de fe que se encendía en la unidad de su clamor. De repente, un trueno rompió el silencio, resonando en el horizonte como un poderoso aviso del cielo. Los guerreros adversarios, al escuchar aquel rugido, vacilaron un momento. En ese instante de duda, Eliakim vio con claridad. La campaña de oscuridad que amenazaba a su pueblo estaba siendo confrontada por la fuerza del Altísimo. Es ahora. Levantaos, pues el Dios de nuestras promesas marcha delante de nosotros, declaró Eliakim, el fervor en su voz, elevándose a una dimensión sobrenatural. Mientras la multitud empezó a avanzar, una luz brillante emergió de entre las nubes, un claro signo de la presencia divina, cavando un surco de certeza en los corazones temerosos. Los adversarios, inicialmente tan audaces, retrocedieron ante la radiación del propósito divino. Mirad, el Señor de los ejércitos está con nosotros, su poder no puede ser igualado. Se unieron en clamor, y la valentía que antes flaqueaba, ahora se erguía como muros inquebrantables, pero la niebla, aunque transparente a la luz del clamor ferviente, comenzó a transformarse en un eco impactante que retumbaba con el grito de una batalla más grande. A lo lejos, se escucharon los ecos de un ejército excelso, uno que aguardaba cada movimiento de aquel grupo pequeño. Eliakim, sintiendo los temores crecer en una tormenta interior, miró nuevamente hacia el cielo y dijo: No es por nuestra fuerza, sino por el poder de aquel que nos llama. Fortaleza para el que no tiene ninguna, es la promesa de nuestro Dios. Isaías 40:29. En medio del clamor de la batalla que se avecinaba, uno de los jóvenes del grupo, con los ojos llenos de expectación, preguntó: ¿Qué nos ha de mostrar el Señor, Eliakim? ¿Cuál es su plano para nosotros? Fue en ese momento que una voz resonó en el corazón de Eliakim. Los planes que tengo para vosotros son de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Con esas palabras como faro de esperanza, la multitud, cada vez más fortalecida, se preparó para recibir la revelación del poder de Dios. La tensión se palpaba en el aire,
Un silencio cargado de anticipación como el de un rayo a punto de caer. ¿Qué haría el Señor en esa hora? La respuesta estaba cerca, en el horizonte, en el corazón mismo de su pueblo, listos para recibir la maravillosa revelación del propósito eterno de Dios, el cual iba más allá de la batalla física que enfrentaban. El tiempo de manifestar la gloria de Dios estaba a la vuelta del camino. El teorema del temor se desvaneció lentamente al instante en que la luz divina se hizo más intensa, iluminando los rostros de los guerreros temerosos. Por un momento, el eco de la batalla se detuvo, y el viento, que antes aullaba con violencia, se tornó en un suave susurro. Eliakim, con el corazón palpitante y la mirada fija en el horizonte, sentía que la presencia de Dios se manifestaba de manera palpable. Alzad vuestros ojos, pueblo de Israel. El Señor se acerca con la gloria de su brazo listo para salvarnos. Gritó, su voz como un clarín divino en medio del silencio. Las olas de pánico que amenazaban a su gente se disiparon, transformadas en un río de confianza. Los ojos del pueblo se elevaron, y los brazos se alzaron en un acto de entrega y adoración. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Resonó el clamor entre ellos, como un canto que atravesaba los cielos y susurraba a las almas temerosas. De repente, los adversarios, aquellos que se creían fuertes, cayeron en desorden al sentir la intensidad del poder del Altísimo. Una sombra se proyectó sobre sus corazones, y la confusión se apoderó de sus espíritus. ¡Huid! ¡Huid!, se oía en la distancia, mientras retrocedían cuestionando el valor de su causa. Eliakim, sintiendo en su alma la acción del Espíritu, dio un paso al frente. Dijo el Señor, no temeréis, porque yo estoy con vosotros. Isaías 41:10. Aquella declaración, añadiendo fuerza a cada palabra, se convirtió en un bálsamo para los afligidos por el inminente conflicto. Hoy veremos la salvación del Señor, pues así como hizo en los días de Noé, así hará en nosotros. Mientras las nubes se oscurecían nuevamente, un trono de luz parecía descender en el medio de su congregación. El cielo, respondiendo a su oración ferviente, se abrió, y una voz resonante dijo, el pueblo que anda en tinieblas verá una gran luz. Isaías 9:2. Entonces, la multitud, con una fe renovada y corazones llenos de expectación, comenzó a marchar hacia el campo de batalla. No lucharemos por la tierra, sino por el honor de nuestro Dios, dijeron algunos, y otros se unieron con fervor. Adelante, con pasos de fe, porque el Dios de nuestros padres está con nosotros. La atmósfera se llenó de un sentido palpable de lo sobrenatural. Las sombras de miedo fueron reemplazadas por una luz exuberante, y cada paso resonaba como un tambor en la tierra. El ejército divino parecía rodear a su gente, y Eliakim, firme en su fe, sabía que había algo grandioso preparado por parte de Dios. Durante un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Eliakim miró hacia el cielo y vio ángeles tomando posiciones, un gran ejército celeste dispuesto para la batalla. ¿Quién como nuestro Dios?, susurró en su corazón, asegurándose de que cada integrante de su pueblo sintiera la fuerza de la promesa de Dios en ese momento. Sin embargo, un grito lleno de desesperación emergió de las filas rivales. ¿Quién ha despertado a Jehová contra nosotros?, preguntaron, y los ecos de su incredulidad resonaron en el aire. La batalla física había evolucionado en una lucha espiritual colosal. Eliakim, sintiendo el peso del destino, entendió que la verdadera victoria no solo residía en el triunfo sobre sus enemigos, sino en conocerse a sí mismos como el pueblo escogido de Dios. Hoy se manifestará la gloria de Dios entre nosotros, no por nuestras fuerzas, sino por nuestras convicciones, repitió, su voz firme como el acero. Mientras avanzaban decididos, la estrategia del Señor se reveló cada vez más. Ahora oíd, hijos de Sión, las promesas que Dios ha grandeado sobre vosotros florecerán de aquellos que tienen voz para clamar. Preparad vuestros corazones, pues el tiempo de la liberación ha llegado, proclamó Eliakim, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un manto de esperanza. Pero en la parte más oscura de la niebla, algo se movía,
un susurro ominoso, recordando a todos que la batalla que estaban a punto de enfrentar no era solamente por la corporeidad, sino también por el alma de su fe. ¿Qué pruebas tendría deparadas el camino? ¿Qué más revelaría el Señor en esta jornada? Así fue que, en medio del avance, una sombra más oscura surgió desde la niebla, una presencia que parecía haberse preparado para la confrontación, dejando entrever que la manifestación del plan divino apenas comenzaba. La sombra ominosa avanzaba, como un manto de oscuridad entre el pueblo de Israel. Cada corazón latía al unísono, reconociendo que la contienda que se presentaba ante ellos era más que una batalla física. Era un verdadero enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la incredulidad. Eliakim, imbuyendo su voz con la autoridad divina que lo había capacitado, clamó: «No temáis, el Señor de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob». Salmo 46:7. El pueblo, nutrido por esta proclamación de confianza, comenzó a alzar sus voces en un canto de liberación. «Aleluya, el Señor es nuestro rescate». Resonaron sus palabras, como un eco victorioso que retumbaba en la atmósfera, desafiando la oscuridad que pareciera envolvía sus corazones. Los sonidos se alzaban como un incienso que llegaba hasta el trono de Dios. Mientras el murmullo crecía, la figura oscura en la niebla se acercaba más, revelando una silueta envolvente y amenazante. De entre la bruma, una voz ruda y burlona se hizo escuchar. ¿Acaso creen que sus cantos podrán salvarlos? Ustedes son un pueblo débil sin rey ni poder, su Dios los ha abandonado. Ezequiel 22:28. Eliakim, sintiendo la intensidad de la confrontación, se enfrentó a la voz como un guerrero, reconociendo en su ser que no solo peleaba por su vida, sino por el futuro de su nación. El temor no tiene poder sobre nosotros, porque el Señor es nuestra fortaleza y nuestra canción. Éxodo 15:2. Declaró con fervor inquebrantable. De repente, una ráfaga de viento violento sacudió el campamento de los enemigos, como si los cielos respondieran a la fe de su pueblo. ¿No ven? El propio Dios se alza en nuestra defensa. Eliakim exclamó, mientras una oleada de energía invadía a los hombres de Israel, dándoles aún más fuerza para marchar hacia el enemigo. Las palabras de Isaías resonaban en sus corazones. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es inescrutable. Isaías 40:28. Aquella certeza proporcionaba confianza, no en sí mismos, sino en el poderoso que marchaba al frente de ellos. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Isaías 40:29. El aire comenzó a vibrar con el canto devocional del pueblo. Cada nota parecía encender una chispa en el cielo. De pronto, un resplandor deslumbrante se hizo presente en la niebla, como si el mismo sol hubiese descendido para iluminar el camino. Los hombres y mujeres, viendo aquel esplendor, se sintieron renovados en su propósito. Fue entonces que un ángel del Señor se manifestó. Su luz fue un bálsamo, disipando las sombras adversas. Valientes sois. El reino de Dios está a vuestro favor. Luchen con fe. Su voz resonó, como un trueno, despidiendo la inquietud que había perturbado sus corazones. Cada paso que Eliakim y su gente daban, parecía arrastrar la oscuridad hacia la nada. Las fuerzas rivales titubearon, el temor y la confusión se apoderaron de ellos al ver el despliegue del poder celestial. Una voz a sus espaldas comenzó a murmurar entre los soldados enemigos. «Escuchad, hay algo mayor que nosotros en este lugar. ¿Qué es lo que hemos despertado?» Mientras la confrontación continuaba, Eliakim, guiado por un ferviente deseo de cumplir con el propósito divino, sintió la llegada de algo más grandioso, algo que parecía alzarse desde el fondo de su ser. «Ha llegado el momento de manifestar el poder que Dios nos ha prometido», murmuró mientras la batalla no solo habitaba en el ámbito terrenal,
sino que una guerra espiritual estaba afianzada en el cielo. Con un corazón lleno de expectativa, Eliakim miró hacia el cielo y clamor en su interior surgió. Señor, haz manifiesta tu gloria en medio de nosotros. Deja que este día sea recordado como la revelación del poder y amor de Dios. Las nubes comenzaron a rumorear, mientras el colectivo de Israel se preparaba para la batalla. Conscientes de que la próxima revelación de la gloria de Dios iba a transmitir no solo la liberación, sino un cumplimiento del plan sagrado que había existido desde el inicio de tiempos. Su confianza se entrelazaba cada vez más con la profundidad de la voluntad divina que estaba a punto de desatarse, y así en el horizonte, una nueva sombra se gestaba, no solo como un desafío, sino como la antesala del despliegue de la soberanía de Dios. ¿Qué más había planeado el Señor en este día? Las almas expectantes clamarían. Su historia apenas comenzaba a revelarse. A medida que la fricción entre el pueblo de Israel y sus adversarios se intensificaba, la atmósfera estaba cargada de tensión y anticipación. Eliakim, el anciano líder, sintió que la luz divina comenzaba a filtrarse a través de la oscuridad como un amanecer prometedor. Las manos de los israelitas se alzaron al cielo en súplica, buscando la dirección del Altísimo, anhelando que el poder de Dios se manifestara en esa crucial batalla. «¡Oh pueblo fiel!», gritó Eliakim con voz imponente. «Hoy no luchamos solos. El cielo mismo se une a nuestro clamor. El que da al cansado fuerza está aquí entre nosotros, listo para levantar nuestra bandera en esta lucha». Su voz resonaba entre las colinas, cruzando la distancia como un eco eterno de esperanza. La niebla espesa seguía envolviendo el campo, pero la luz interior en los corazones de los hombres y mujeres de Israel iluminaba el camino hacia la batalla. Cada uno sentía la promesa de liberación y protección. Las palabras del anciano, impregnadas de la sabiduría y el poder de los antiguos, llevaban resonancias de las promesas mostradas en tiempos pasados. Así como Moisés levantó su vara y el mar rojo se abrió, la fe del pueblo se levantaba como un estandarte en este día decisivo. Recuerden lo que el Señor dijo: «Los que con lágrimas siembran, con gritos de júbilo segarán». Salmos 126:5, explicó Eliakim. Cada lágrima, cada suspiro de dolor, será testimonio de un futuro lleno de alegría. Hoy cosecharemos la victoria. Y en ese instante, un estruendo casi celestial resonó en el cielo, como un trueno divino que retumbaba sobre sus cabezas. La presencia de los ángeles se hizo palpable, y un destello de luz brillante comenzó a atravesar la niebla. Eliakim, sintiendo que la gloria de Dios respondía al esfuerzo sincero y ferviente de su pueblo, levantó su voz en una proclamación de victoria. «Mirad, la salvación de nuestro Dios se acerca. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Algo se movía en el corazón de la multitud, refrescando el aire en cada inhalación. Una brisa llena de vida y esperanza barría el campo como un recordatorio de que los días de dolor estaban a punto de ser transformados. Sin embargo, entre los rostros de determinación, algunos aún cargaban dudas. Un joven del grupo, de pie al costado, miró con confusión. ¿Y si fallamos? ¿Y si la oposición es demasiado fuerte?, preguntó, temeroso de la realidad que enfrentaban. Eliakim, percibiendo su temor, se acercó y le habló con dulzura. «No importa cuán oscuro parezca el camino, recuerda que es en la debilidad donde su fuerza se perfecciona». 2 Corintios 12:9. Con paciencia, le explicó cómo las pruebas son parte del propósito divino que forjan la fe. Es en la lucha donde descubrimos quiénes somos realmente en Él. La verdadera fuerza está en la confianza y en el avivamiento de nuestra dependencia de Dios. Con renovada pasión el joven asintió y se unió al clamor colectivo, deseando sumarse a la manifestación de fe que ahora crecía como una tormenta eléctrica. «Adelante, israelitas. No permitamos que las sombras nos conviertan en lo que no somos. Somos el pueblo de Dios, y hemos sido llamados a la victoria», exclamó Eliakim, cerrando su discurso con determinación.
Las miradas de valor llenaban el campo, y un espíritu de unidad se desató entre ellos. Su fe se elevaba, resonando con los ecos celestiales que se respondían en el gran teatro del cielo. De repente, un rayo de luz rompió la penumbra, como un destello de esperanza. El sol, que parecía haber estado oculto detrás de las nubes, se asomó, iluminando la escena. La multitud, al ver esto, alzó sus manos en adoración y júbilo. El Señor trae luz en medio de nuestro caos. Esa es su promesa, gritó Eliakim. Y al unísono, el pueblo rompió en un clamor de alabanza, creando una sinfonía que resonaba en la tierra y en los cielos. La oscuridad se disipaba ante la inmensa luz que ahora los rodeaba. Entonces, en un movimiento explosivo, las fuerzas adversarias comenzaron a retroceder, batallando con la confusión ante el despliegue divino. Mirad, el enemigo está titubeando. Eliakim observó cómo sus adversarios vacilaban, citados en su desconcierto. El pueblo, inspirado por el cambio palpable en el ambiente, empezó a avanzar como uno solo, con una confianza renovada en su propósito. El tiempo de la liberación ha llegado, repetía Eliakim con fervor, mientras conducía a su pueblo a la batalla. No estamos aquí solo para luchar por el territorio, sino por nuestra identidad como hijos del Altísimo, por nuestra herencia y nuestras promesas. La batalla espiritual comenzó a intensificarse con cada paso que daban, y Eliakim sabía que se estaban acercando a un punto culminante, donde se desvelaría el verdadero plan soberano de Dios. Pero las sombras de la niebla aún acechaban en los alrededores. Un eco distante murmuraba advertencias y presagios de calamidad. Aquella oscuridad que una vez se había manifestado, se tornó en una figura ominosa, como un espectro de dudas que flotaba sobre sus corazones. No caigáis en desesperación, se escuchó decir Eliakim, que estaba consciente de la lucha que iba más allá del terreno físico, pues el adversario buscaba llevar al pueblo a la incredulidad. Recuerda la palabra, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Esa misma luz que había comenzado a brillar ahora en sus corazones, estaba lista para manifestarse en la realidad. En ese crucial momento, Eliakim se detuvo, sintiendo que el cielo estaba a punto de desprender un mensaje aún más profundo sobre la naturaleza de la batalla que estaban librando. Cuando el enemigo se presenta, es el momento en que el pueblo debe expresar su fe. Lo que la oscuridad no conoce es que, aunque se levante como un río, el poder de Dios, como un estandarte, nos respaldará. Y así, con una voz plena de convicción se dirigió a los presentes. Esperad el movimiento de Dios. Algo grandioso está a punto de revelarse. La lucha no se trata solo del campo. Es el comienzo de un camino glorioso que nos llevará hacia adelante en la revelación del verdadero carácter de nuestro Dios. Así, la anticipación llenaba sus corazones, y la multitud se preparó, conscientes de que en el horizonte se manifestaba la majestad de su plan soberano. La batalla aún no había terminado, pero la revelación de la victoria y la liberación estaban cerca, y cada alma se unió en la búsqueda de lo divino, esperando saber cómo el absoluto cambiaría su destino.